Hola, en este video te vamos a presentar el procedimiento general de estimación para la diferencia entre dos medias poblacionales, mediante el cual podrás sustentar estadísticamente la toma de decisiones en aquellos casos en los que interesa comparar o cotejar dos o más situaciones para dar con sus posibles semejanzas, diferencias o relaciones. Sabemos que es muy común hacer comparaciones para decidir si existen o no diferencias entre dos o más sucesos. Por ejemplo, se acostumbra a comparar las diferencias en las calidades de los productos existentes en los mercados, las particularidades entre autos similares para considerar la mejor opción de compra. Se comparan los rendimientos de los motores automotrices al utilizar los diferentes tipos de gasolinas. Por igual, prevalece la imperiosa necesidad de conocer las diferencias entre los distintos estándares de filtrado de los respiradores más frecuentemente utilizados para la protección de nuestra salud, etc. El proceso de estimación que nos ocupa está destinado a cuantificar la relación de igualdad entre dos variables que se comparan más que a describir los valores que éstas asumen. Veamos su definición. Se dice que la estimación de la diferencia entre dos medias poblacionales por intervalos de confianza se describe como un proceso en el que se obtiene el rango de valores para la diferencia verdadera que existe entre las medias de dos poblaciones, a partir del estimador puntual dado por la diferencia entre dos medias muestrales. Veamos en qué consiste el paso a paso de este procedimiento. De cada una de las dos poblaciones que se comparan, se recopilan muestras aleatorias, representativas e independientes, una de cada población en estudio. Se calculan sus medias respectivas y se determina la diferencia entre ellas. Esta diferencia resultará positiva si la media 1, es decir, la media de la muestra 1, es mayor que la media de la muestra 2. Será negativa si la media 1 es menor que la media 2. La diferencia entre estas medias se usa como estimador puntual de la diferencia entre las medias poblacionales de las variables a estudiar. El modelo general para obtener el intervalo de confianza para la diferencia entre estas dos medias poblacionales es el siguiente. Al estimador puntual de la diferencia entre las medias poblacionales se le suma y se le resta el margen de error de estimación dado por E mayúscula. Para calcular este margen de error, se debe tener en cuenta las condiciones que se presentan en el caso a estimar, respecto a las siguientes 4 restricciones. La primera de ellas es saber si dentro de las especificaciones del caso se conocen o no las varianzas poblacionales. La segunda es saber si la distribución de las poblaciones es normal, es decir, si la variable estimar se distribuye de manera normal o aproximadamente normal en ambas poblaciones. La tercera condición se refiere a los tamaños de muestras, es decir, si N1 y N2 son mayores a 30 o no, y finalmente la cuarta restricción, aplicable solo en casos en los que se desconocen las varianzas poblacionales y se debe saber si éstas se suponen o no iguales. Es importante mencionar, en relación a esta cuarta restricción, que al ser desconocidas las varianzas poblacionales, el supuesto de igualdad debe ser probado previamente mediante la estimación de la diferencia entre estas dos varianzas, tema que más adelante se desarrolla dentro del contenido de este MOOC. Veamos la siguiente guía práctica. Su comprensión te facilitará la elección del modelo adecuado para calcular el margen de error y por ende el intervalo de confianza al estimar la diferencia entre dos medias poblacionales. Como la primera restricción para elegir el modelo hace referencia al conocimiento o desconocimiento de las varianzas poblacionales, en un primer momento asumiremos el supuesto de que las varianzas de ambas poblaciones son conocidas, situación que en la realidad rara vez sucede.
Posteriormente, en un segundo momento, supondremos que estas son desconocidas. Veamos el primer caso. Como en este caso se suponen conocidas las varianzas de las poblaciones, se afirma la primera restricción, por lo que el método para elegir el modelo de estimación se inicia por esta ruta. Ahora bien, si se cumple la segunda restricción, es decir, si ambas poblaciones se distribuyen de manera normal, el procedimiento para estimar la diferencia entre las dos medias poblacionales se apoya en el uso de la distribución normal, independientemente de los tamaños de muestras. Y por lo tanto, dentro del cálculo del error de estimación, para la obtención del intervalo, se utilizan valores z críticos, alfa medios, que dependen del nivel de confianza elegido para la estimación, además de considerar la sustitución directa de las varianzas sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2, como se observa en el modelo de cálculo al final de la secuencia. Si en este caso la restricción de normalidad se niega en ambas poblaciones, se optará por apoyarse en métodos no paramétricos, que no son objetivo de los contenidos de este MOOC. Veamos ahora el segundo caso en el que los valores específicos de las varianzas sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 son desconocidas. Cuando esto es así, los modelos de estimación para la diferencia entre medias se basan en el uso de la distribución normal Z o de la distribución t de Student, dependiendo principalmente de los tamaños de las muestras. Veamos. Al saberse desconocidas las varianzas de las poblaciones, se niega la primera restricción y se procede a la validación del supuesto de normalidad en ambas poblaciones. Si estas no se aproximan a la distribución normal, la estimación podría requerir de métodos no paramétricos, los cuales, como ya lo hemos referido, no son parte de los contenidos de este MOOC. De afirmarse la restricción de normalidad, los tamaños de muestra son fundamentales para elegir el procedimiento adecuado de estimación. Cuando las muestras son grandes, es decir, N1 y N2 son mayores a 30, el cálculo del margen de error y por consiguiente la obtención del intervalo de confianza se basan en el uso de la distribución normal Z, por lo que se deben utilizar valores Z críticos alfa medios asociados al nivel de confianza elegido para la estimación y las varianzas muestrales se usan como estimadores de las varianzas poblacionales que son desconocidas, como enseguida se indica. Ahora bien, si ambas o alguna de las muestras no son mayores a 30, la estimación se basa en el uso de la distribución t de Student. Y la secuencia para calcular el margen de error y con ello el intervalo de confianza dependerá de que las varianzas de las poblaciones que se saben desconocidas se supongan iguales o diferentes. Es en este momento que el supuesto de igualdad debe ser validado mediante la estimación de la diferencia entre estas dos varianzas, que como ya se había mencionado, es un tema que más adelante será atendido dentro del contenido de este MOOC. Si se comprueba la igualdad entre las dos varianzas poblacionales, este será el modelo adecuado para el cálculo del intervalo en el que se sustituye el valor que corresponde a la variable t estandarizada de la distribución t de Student. Si el supuesto de igualdad no se valida, el cálculo de intervalo de confianza se determina de esta manera. Para concluir con la guía práctica, basta recalcar que si bien estos son los 4 modelos que se usan para calcular los intervalos de confianza al estimar la diferencia entre dos medias poblacionales, su elección no es arbitraria, pues tal como se hizo referencia, depende de las condiciones particulares del caso que se estudia. No olvidar que la variable t estandarizada de la distribución t de Student que se sustituye en estos modelos depende de los grados de libertad asociados con el nivel de confianza que se desea en la estimación. Si las varianzas de las poblaciones se suponen iguales, los grados de libertad
se calculan de este modo. Si se suponen diferentes, se obtienen mediante esta expresión. Finalmente, debemos precisar cómo se interpreta el intervalo de confianza que resulta de la estimación de la diferencia entre dos medias poblacionales. Sabemos que un intervalo de este tipo es el resultado de comparar el comportamiento promedio de una población respecto del comportamiento de otra, dado por μ1 menos μ2, lo cual manifiesta la diferencia que existe de 1 respecto de 2. El signo que resulta en los límites inferior y superior del intervalo son fundamentales para determinar si existe una diferencia entre las poblaciones en estudio. Pueden resultar signos contrarios o iguales. Si resultan signos contrarios, el intervalo obtenido incluye 0. Esto significa que no se tiene evidencia suficiente para declarar una diferencia real entre las medias de las poblaciones que se comparan, por lo que se concluye que éstas son iguales. Ahora bien, si los límites del intervalo resultan con signos iguales, ambos negativos o positivos, el intervalo obtenido no incluye 0. Por lo tanto, se concluye una diferencia real entre las medias poblacionales que se comparan. Si ambos signos son positivos, indican que la media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. Si ambos son negativos, la media de la población 1 es menor que la de la población 2. En estos casos en los que se evidencia una diferencia, el valor que asumen los límites del intervalo expresa qué tanto difiere una población de la otra. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el siguiente intervalo resultó de comparar las habilidades de los trabajadores de las fábricas A y B al realizar cierta actividad. Como se está comparando A respecto de B, el intervalo indica la diferencia entre el tiempo promedio real de los trabajadores A en relación con B. Como la diferencia es positiva, es decir, ambos límites del intervalo resultaron con signos positivos y la variable en estudio es tiempo en minutos, la estimación indica que en promedio los trabajadores de la fábrica A tardan en realizar la tarea de 1.02 a 6.98 minutos más que los trabajadores de la fábrica B, por lo cual, al tardar más los de A que los de B, se concluye que los trabajadores de B son más hábiles en comparación con los de A, pues realizan la tarea en menor tiempo en relación a los trabajadores de la fábrica A. Si para este ejemplo el intervalo obtenido hubiera sido de menos 1.02 a más 6.98 minutos, al observar que el intervalo comprende 0 o que los signos son diferentes en los límites del mismo, se llegaría a la conclusión de que no existe una diferencia real entre los tiempos promedio de estos trabajadores al realizar dicha actividad. Pues bien, hasta aquí damos por concluido este video. Deseamos que te haya sido útil para familiarizarte en el procedimiento general de estimación para la diferencia entre dos medias poblacionales. Su correcta aplicación te permitirá realizar análisis estadísticos sobre semejanzas o desigualdades entre comportamientos de variables que sean de tu interés. Hasta pronto.